Maseje Nazir Daf Kafjet Amud Aleph 28a, 8 líneas de abajo para arriba. Dice la Mishnah: Nizrak alea echad min adamim eno yachol leafer. Rabbi Akiva omer, afilu nishchata alea echad mikol habehemot eno yachol leafer. Nos dice la Mishnah lo siguiente: una mujer que recibió sobre ella ser Nazir. Después de 30 días, acaba su lapso de Nezirut, tiene que traer ¿qué? Los korbanot. ¿Qué korbanot? Hatat, Olá y Shelamim. Uno de los korbanot ya los trajo, ya le hicieron shejitá y ya que salpicaron la sangre sobre el altar. En este caso, cuando ya salpicaron la sangre sobre el altar, dice la primera opinión, no puede venir el esposo y revocar el nazir, la promesa de nazir de su esposa. ¿Por qué? Porque una vez, esta opinión opina, como vamos a ver más adelante en la Gemara, que una vez ya salpicaron la sangre sobre el altar, ya automáticamente se le permiten todas las prohibiciones, todas las restricciones que tenía el nazir. ¿Qué le va a revocar? Normalmente uno revoca algo que está prohibido. Tiene prohibido tomar vino, le revoca que no, para que esté permitido. Pero ahorita, de que ya se salpicó la sangre y ya está permitido tomar vino, por lo tanto decimos que ¿qué? Por lo tanto ya el hombre no puede más revocar dicha promesa. Explico un poquito más. Normalmente el hombre puede revocar la promesa de la esposa porque es algo que recibió sobre ella que la causa sufrir. Pero ahorita que ya tiene permitido, porque ya se salpicó, ya no le causa sufrir el hecho que se abstiene de tomar vino. ¿Por qué? Porque ya se salpicaron la sangre y tiene permitido, dice la primera opinión, ya el hombre no puede más revocar dicha promesa. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no nada más si salpican, sino inclusive desde antes. Apenas hicieron shejitá del animal, sacrificio del animal, aunque no han salpicado, la halajá, dice Rabbi Akiva, es que ya el hombre no puede, ya el esposo no puede venir y revocar. Y vamos a explicar la razón de ambas opiniones en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Dvarim amorim betiglaja tatarabal, betiglaja tatoma y afershu y ajolomar y efshi beisha menuvelet. Dice la Gemara, obviamente todo esto que estamos hablando que una vez se salpicó, según la primera opinión, una vez se salpicó ya no se puede revocar más, y según Rabbi Akiva, la segunda opinión, una vez se hizo shejitá no se puede revocar más. Esto es únicamente respecto a los korbanot que se traen al final del nezirut puro, de un nezirut bien hecho. Pero los korbanot que se traen por un tiglajat tuma, o sea, los korbanot que se traen por una persona que se impurifica y tiene que pasar un proceso de purificación para volver a empezar a contar, y también cuando pasa ese proceso de purificación tiene que traer korbanot, ahí sí no decimos de que según una opinión shejitá y según otra opinión las dericá, sino ahí decimos que ¿qué? Que siempre el hombre puede seguir revocando y decir, no me interesa estar con una mujer que está menuvelet, aquí se refiere a una mujer que está menuamishtiatiain, que está restringida de tomar vino. O sea, todo lo que dijimos, que según la primera opinión ya el hombre no puede revocar después de la salpicada, y según la segunda opinión Rabbi Akiva no puede revocar después de la shejitá, es únicamente cuando es shejitá o salpicada del corbán que se trae cuando al final del lapso de Nezirut. Pero respecto al corbán que se trae en la mitad del lapso de Nezirut por una impureza, ahí sí obviamente no aplica que después de shejitá, después de la salpicada ya el hombre no puede más, y decimos que ¿qué? Que el hombre sí puede seguir revocando porque todavía no ha acabado el lapso de Nezirut de pureza. Estas son las primeras dos opiniones. Tercera opinión, Rabbi Meir Omer, Av betiglaja tatara yafer, shu yacholomar ifshi beisha megalajat. Dice Rabbi Meir, no nada más. Dice Rabbi Meir discute con la primera y segunda opinión. Rabbi Meir dice, también después de que se hizo shejitá, al corbán, al final del lapso de Nezirut, ¿sí? De Tará, ¿sí? También después de la salpicada, ¿sí? Se puede venir y el hombre y revocar la promesa de ella. ¿Por qué? Porque si todavía, aunque ya tiene permitido tomar vino, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a revocar? Pero un segundo, hay algo todavía que no ha hecho. ¿Qué es lo que no ha hecho? Después del corbán, después de que está permitido tomar vino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cortarse el pelo. Entonces dice Rabbi Meir, un segundo, puede el hombre venir y decir, yo no quiero estar casado con una mujer que ahorita se corte el pelo y se quede en cero. Por lo tanto, sí tengo interés todavía en revocar la promesa para que no tenga que hacer el último proceso, que es cortarse el pelo. Por eso Rabbi Meir dice, inclusive después de la shejitá, inclusive después de la salpicada, puede venir el hombre y revocar la promesa de Nezirut. ¿Y por qué? Porque el hombre puede decir, todavía hay una restricción, ¿qué tiene que hacer ella? Cortarse el pelo. El hombre dice, no quiero que mi esposa no tenga nada, esté calva, no tenga nada de pelo. Por lo tanto, también después de la shejitá, también después de la salpicada, el hombre tiene el derecho de venir y revocar la promesa de la mujer. Tres opiniones entonces. ¿Cuáles son las tres opiniones? Repetimos. Primera opinión, una vez se hizo la salpicada, ya el hombre no puede revocar. Segunda opinión, Rabbi Akiva dice, una vez inclusive se hizo la shejitá antes, ya no se puede revocar. Tercera opinión, inclusive se hizo la shejitá y la salpicada todavía se puede revocar. ¿Por qué? Porque todavía tiene el tema del
pelo. Dice la Gemara, Matnitin de lo que Rabbi Eliezer, de ir Rabbi Eliezer, Ha'amar tiglachat me'akevet, vekevan de lo gilja, asira behamra, vekevan ditlanivul, matzi mefer. Dice la Gemara, nuestra Mishnah aparentemente seguro no es como la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Por qué? Rabbi Eliezer opina que la restricción, la prohibición de la persona que recibe Nesdirut de tomar vino, no se sale una vez se hace shejitá o una vez se salpica, sino una vez se corta el pelo. Si no se ha cortado el pelo, todavía la persona que recibió Nesdirut, en el caso de nuestra Mishnah, la mujer, si no se ha cortado el pelo, sigue con la restricción de ¿qué? De tomar vino. Y si es así, si aún nuestra Mishnah está hablando de un caso que se hizo shejitá, inclusive salpicada, pero no se ha todavía cortado el pelo. Entonces sigue todavía, según la opinión de Rabbi Eliezer, la prohibición para la mujer de tomar vino. Y si sigue la prohibición de tomar vino, pues el hombre puede decir, no me interesa que la mujer esté abstenida de tomar vino. ¿Sí? Entonces sí podría devenir el hombre y revocar la promesa. Nuestra Mishnah dice que ¿qué? Nuestra Mishnah dice que no se puede revocar, que el hombre no puede venir y revocar dicha promesa. Entonces vemos que seguro no es como la opinión de nuestra Mishnah dice que no puede revocar dicha promesa. ¿Por qué? Porque ya tiene permitido la tomada de vino y no tiene nada restringido. Aquí vemos de que, según Rabbi Eliezer, debería tener todavía la prohibición todavía vigente. Entonces seguro nuestra Mishnah no es como la opinión de Rabbi Eliezer. Dice la Gemara, Ubeha pligi, Tana didan savar, kevan de izrik ale adam le altar sharia behamra. Vealet la nivul, Rabbi Akiva savar afir ishtechietat behema, y no yachol hafer mishum efsed kodashim. Entonces nuestra Mishnah seguro opina que el hecho que salpicas, ya el hecho que salpicó la persona, se salpicó la sangre, decimos de que ya no hay más prohibición. Y por lo tanto, en eso discuten la primera y segunda opinión de nuestra Mishnah. La primera opinión dice que si se salpicó la sangre, ya no puede venir el esposo y revocar la promesa. ¿Por qué? Porque opina la primera opinión que una vez salpicaste la sangre, ya no hay más prohibición de que ella toma vino. Entonces no tiene nada restringido y por lo tanto, ¿qué le vas a revocar? Y segunda opinión opina segunda opinión opina que aunque en realidad está de acuerdo la segunda opinión con la primera, que lo que permite la prohibición de vino es la salpicada, pero la segunda opinión Rabbi Akiva viene y dice, inclusive si hiciste shejitá, aunque no has hecho la salpicada, tampoco puede venir el esposo y revocar. ¿Por qué? Aunque todavía está la restricción de vino. ¿Por qué? Porque si tú vienes y revocas dicha promesa después de la shejitá, antes de la salpicada, aunque hay una restricción de vino y podías revocar, pero si revocas, ¿qué va a pasar? Si revocas, el corbán que se le acaba de hecho shejitá no tiene ningún propósito, no puedes subir al misbeach. ¿Por qué? Porque si revocaste el nazir, no tiene que traer corbán. Entonces estás causando que se pierdan los kodashim, que se dañen los kodashim. Entonces ya que se le hizo shejitá y se empezó el proceso del corbán, prohibido revocar, dice la segunda opinión, aunque no se ha salpicado todavía y todavía está vigente la prohibición de vino, no puedes revocar porque si revocas la promesa, ¿qué va a pasar? El corbán que acabas de hacer no se puede subir al misbeach. Entonces, básicamente, en eso discuten las dos opiniones. Entonces, tenemos, para repetir, la opinión de Rabbi Eliezer que trajo la Gemara. Rabbi Eliezer opina que también si se le hizo shejitá, también si le se salpicó, sigue todavía la restricción de vino hasta que se corte el pelo. Y por lo tanto, podría revocar el esposo sin problema todo el tiempo. ¿En qué discuten nuestras primeras dos opiniones de la Mishnah? Es que la primera opinión opina que una vez se salpicó, ya se saca la prohibición de el vino y por lo tanto ya no hay más lo que revocar y por lo tanto una vez se salpicó no se puede revocar según la primera opinión y según la segunda opinión dice que inclusive antes de la salpicada, o sea desde el momento de la shejitá no se puede revocar. ¿Por qué? Porque aunque sigue la restricción del vino hasta la salpicada como la primera opinión, pero a diferencia de la primera opinión, no puede revocar después de la shejitá de la salpicada. ¿Por qué? Porque si revoca, pues no se va a poder subir el corbán al misbeach, sino se va a tener que botar todo porque fue revocada la promesa y el corbán que se trajo para Nazir pues ya no necesita más porque fue revocada la promesa. En eso es que discuten. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Rabbi Zera pregunta, según lo que acabamos de explicar, sobre la explicación que dimos a la opinión de Rabbi Akiva, la segunda opinión de la Mishnah. Matkifla Rabbi Zera veamai lizrok damam shelo lishmam veatir basar bajila. Dice, pregunta Rabbi Zera un segundo. La segunda opinión, Rabbi Akiva. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Que no puedes revocar. La segunda opinión de la Mishnah. No puedes revocar la promesa, inclusive desde el momento de la shejitá, antes de la salpicada. ¿Por qué? Porque se va a perder los kodashim, efsed kodashim. Porque si revocas, pues el corbán que se le hizo shejitá se va a tener que tirar, no se va a poder subir al misbeach, ¿sí? No se va a poder proceder con los próximos pasos. Pregunta Rabbi Zera un segundo. Pero hay una solución para eso. Cuando hay estos casos, estas circunstancias, la solución para que no haya Hefsed Kodashim y se pueda proceder con el resto del Corbán
es que cuando vas a salpicar, que no lo salpiques con intención de nazir, sino lo salpiques sin intención de nazir. O sea, la solución para estos casos es que si se revocó la promesa y por ende el corbán ahorita ya no es más de nazir, ¿sí? O sea, aunque la shejitá le hiciste con intención de nazir, puedes venir y salpicar sin intención de nazir, y si lo haces sin intención de nazir, la carne queda permitida para comer. O sea, hay una halajá que así dice. La halajá dice que todo lo que decimos que se pierde la carne es únicamente si procediste y salpicaste con intención del mismo Corán que hiciste al principio, ya no es necesario, ahí es cuando se pierde la carne. Se pierde todo y es Hefset Kodashim. Pero si lo hiciste con intención, no de intención del Corban, sino sin intención de nada, en este caso se permite la carne porque no tuviste intención del Corban que ya no es necesario. Entonces dice Rabbi Zera, ¿por qué Rabbi Akiva? La segunda opinión dice que hay Hefset Kodashim, que estás perdiendo los Kodashim. No estás perdiendo los Kodashim, hay una solución muy sencilla. Procede a hacer el salpicamiento, la salpicada, procede a hacerlo sin intención del Corban original. Y eso lo vemos en la baraitá, que se puede hacer así. Milotania, Kivsei Atzeret, escuchen este caso, está escrito en la baraitá, una persona que tiene que traer los corderitos para Shavuot, ¿sí? 2 corderitos, Kivsei Atzeret, Sheshahatam Shelo Lishman, que la shejitá fue hecha con intención de otro korban, la shejitá, ¿sí? El sacrificio. Por ejemplo, en vez de hacerlo con intención de Shelamim, que es lo que tiene que hacerse en Kivsei Atzeret en Shavuot, lo hace con intención de Olá. Entonces, ¿salió de Jobá de Kivsei Atzeret? No salió de Jobá de Kivsei Atzeret, no sirvió, porque lo hizo con otra intención. O Sheshachatan Lifnei Zmanam, o Leachar Zmanam, o que lo hizo antes del tiempo, antes del Shavuot, o después de tiempo. O sea, en el momento no adecuado. ¿Salió de Jobá? No salió de Jobá. No salió de Jobá. ¿Pero qué hace? Ya le hizo la shejitá. Dice la baraitá, Hadam Mizarek ve'abasar yahel, que agarren y salpiquen la sangre sobre el mizbeach sin intención de los kebasim para Shavuot, sin la intención de Kivsei Atzeret, y así la carne proceden a comerla y no se daña y no se pierde la carne. Y después que traigan otra vez Kivsei Atzeret. Pero ¿cuál es la solución otra vez? Que salpiquen la sangre sin intención de nada. Y así no se pierde la carne por lo menos, y después trae sus korbanot. Sigue diciendo la baraitá, la pregunta es de esta parte que acabamos de leer, ¿sí? Pero dice la Emana, Shabbat lo izrok vimzarak urzal leaktir emurim laerev. Dice la Emana, si era Shabbat, cuando hizo la shejitá sin intención o no en el momento adecuado, no puede hacer la zeriká, la zeriká inclusive sin intención. ¿Por qué? Porque en Shabbat, si es en Shabbat, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere comérselo. Y no se puede en Shabbat cocinar o asar, ¿sí? No puede comérselo, entonces no se lo puede comer hoy. Y no se permite salpicar la sangre sobre el mizbeach cuando no está permitido comérselo hoy. Como no es por Kivsei Atzeret, pues no se puede comer, entonces está prohibido. Y si lo hiciste, y si salpicó la sangre sin querer, de manera indebida, en ese caso, pues se permite bediabá del corbán. Bediabat se permite sin problema después de Shabbat. Ok, pero de todas maneras vemos al principio de esta baraitá que si hiciste el corbán la shejitá mal, ¿qué te dice la baraitá? No pasa nada, para que no se pierda la carne, salpica la sangre sobre el mizbeach sin intención y así vas a poder usar la carne, aunque no va a salir de Jobá de Kivsei Atzeret. Entonces dice la Emana, ¿por qué Rabbi Akiva aquí dice que si se hizo shejitá no puede revocar más? Porque si revoca, va a perder la sangre. No va a perder la sangre. Que procedan a salpicar sin intención, no, va a perder la carne, perdón. No va a perder la carne. ¿Por qué no va a perder la carne? Pregúntale a Emana, porque puede proceder a salpicar sin intención. Y si procede a salpicar sin intención, la halajá es que, como acabamos de ver ahorita, que la carne se puede aprovechar. Aunque no sale de Jobá de Nazir, pero la carne se puede aprovechar. Y aquí no necesito que salga de Jobá de Nazir porque queda revocada la promesa. Entonces, básicamente, repito otra vez, pregúntale a Gemara, ¿por qué Rabbi Akiva me dice que una vez hizo sacrificio antes de salpicar, no puede revocar? ¿Por qué? Porque si revoca, pues se va a perder el Hefset Kodashim, se van a perder los korban, se va a perder el korban. No se va a perder el korban, que proceda a salpicar sin intención. Y la halajá es que cuando es sin intención, se puede por lo menos aprovechar la carne, aunque no sales de Jobá, del korban que querías traer. Pero aquí no necesito salir de Jobá, entonces no hay ningún problema. Pero de todas maneras, la carne no se pierde. Responde la Gemara, Ambre y de Shahat Olao Shelamim Ahanami. El Hajabema esquinan que con Shahat Hatat Bereisha, que detnan en Gilah Halahad Mishloshtam Yatza. Responde la Gemara, un segundo. Aquí hay 3 korbanot que el Nazir trae. ¿Cuáles son los 3 korbanot que el Nazir trae? Hatat, Ola y Shelamim. Muy bien. ¿Sí? Dice la Gemara, estoy de acuerdo contigo. Aquí en la Mishnah estamos hablando cuando se le hizo shejitá por lo menos a uno o salpicada a uno. Si fue a ese uno, al primero, Olá y Shelamim, de acuerdo. Pero si fue hatat, no hay posibilidad. Todo lo que existe la posibilidad de la variedad que mencionamos antes, que cuando salpica sin intención no se pierde la carne, eso es en Olá y en Shelamim. Pero en hatat no existe la posibilidad de salpicar la sangre sin intención. Entonces puede ser que nuestra Mishnah está hablando en un caso, o mejor dicho, nuestra Mishnah está hablando en un caso, que el primer animal que hizo, ¿cuál fue?
Hatat. Y si fue Hatat, ya le hizo sacrificio. Y si le hizo sacrificio, si tú revocas la promesa, no se va a perder el Kodashim. Se va a perder completamente. Por eso Rabbi Akiva nos dice que ¿qué? Que no revoque. Si le diste shejita y revoca, va a perder el animal. Por eso nos dice Rabbi Akiva que ¿qué? Que el hombre no revoque. Pero ¿puede proceder a salpicar sin intención? No, en Hatat no hay esa solución. Esa solución es únicamente ¿en qué? Hola y Shelamim. Y aquí estamos hablando cuando el primer korban que hizo es Hatat. ¿Y cómo sabemos de que el primer korban que un nazir hace, lo ideal es Hatat? O puede ser así, o inclusive lo ideal es así. Porque la Mishnah más adelante, en página 45, dice que efectivamente si lo hizo, si se cortó el pelo después de hacer un korban de ellos, de los tres, o sea, inclusive Hatat, sale de Jehová. Significa que el Hatat, y ahí está escrito en la Mishnah más adelante, inclusive, de que lo ideal es Hatejilá. Si te preguntas a mí cuál es el primero, Hatat. Entonces sí cuadra con lo que aquí estamos hablando, que el primero que se le hizo es Hatat. Sigue diciendo la Gemara, Bamet María Morim Betiglah Hatara, Betiglah Hatumay Afer, Vipenesh Yachol Lomar Yevshi Beisha Menu Velet Rabbi Meir Omer Afilu Betiglah Hatara Afer, Vipenesh Yachol Lomar Yevshi Beisha Megalachat. Betanakama Amar Lach, Efshar Bepeanochrit, Rabbi Meir Savar Bepeanochrit, Aidi de Zoamal Onijale. Al final de la Mishnah vimos una tercera opinión, que es la opinión de quién? De Rabbi Meir. Que Rabbi Meir dice que también después del sacrificio, también después de la salpicada, puede venir el hombre y revocar la promesa de la mujer, porque aunque ya la prohibición del vino puede ser que se salió, pero todavía hay una restricción que la mujer tiene, ahí tiene una obligación. ¿Qué obligación tiene la mujer ahorita después del Nezirut? Cortarse el pelo. Entonces puede venir el hombre y ¿qué? Puede venir el hombre y decir que ¿qué? Repito. Rabbi Meir, la tercera opinión de la Mishnah, dice lo siguiente. Rabbi Meir viene y dice lo siguiente, ¿sí? Inclusive, repito la tercera opinión. Nosotros vimos en la Mishnah la tercera opinión, Rabbi Meir, que dice así. Inclusive si ya hiciste shejita y ya hiciste salpicada, aún así puede venir el hombre y revocar la promesa de la mujer. ¿Por qué? Porque aunque la restricción de tomar vino ya no está, pero, y no hay lo que revocar en ese punto específico, porque ya no hay restricción, pero sí hay todavía una restricción, que la mujer se va a tener que cortar el pelo, ¿sí? Y el hombre puede decir, no me interesa que mi mujer se corte el pelo y quede rapada completamente, entonces todavía tengo interés de revocarla. Entonces, por eso Rabbi Meir dice de que en ese caso se puede todavía revocar. Dice la Gemara, oye, es una buena pregunta la Gemara, es una buena observación, un buen argumento. ¿Qué van a opinar las primeras opiniones? Que dicen que no pueden revocar después de la salpicada porque ya la restricción de vino se fue, pero todavía queda la obligación de cortarse el pelo, y el hombre puede venir y decir, no me interesa que mi mujer esté así, entonces que se corte el pelo. Entonces, ¿por qué no puede revocarle la promesa? Dice la Gemara, la primera opinión opina de que no le molesta tanto al hombre de que la mujer quede rapada el pelo. ¿Por qué? Porque existe el concepto de usar una peluca, que es pelo de otra mujer, y por lo tanto no hay ningún problema con eso, no se va a ver tan mal porque se puede poner una peluca. Y Rabbi Meir opina de que no es suficiente una peluca. ¿Por qué? Porque no a mucha gente le gusta de que su esposa tenga en su pelo una peluca que es pelo de otra mujer. Entonces por eso no es una buena solución, y por eso puede seguir el hombre y revocando. Puede venir el hombre y revocar dicha promesa, aunque, nuevamente repito, según Rabbi Meir, aunque no está la restricción de vino más, pero puede revocar para el aspecto de el tema del pelo, que si no lo revoca va a quedarse sin la mujer se va a quedar sin raparse el pelo. Sigue diciendo la Gemara trae la próxima Mishnah, dice la Mishnah, Haish madiret beno benazir, ve'en haisha maderet bena benazir. Dice la Mishnah, el hombre puede declarar que su hijo sea nazir, ¿sí? Por ejemplo, si dice, mi hijo será nazir, o le dice a su hijo, recibe sobre ti ser nazir, ¿sí? Aunque si el hijo lo hace por su cuenta, cuando es hijo chiquito me refiero, ¿sí? No sirve, porque un niño chiquito que recibe sobre él no es obligación. Pero si el papá declara por su hijo, el hijo tiene obligación ¿de qué? De cuidar nazir. Pero la mamá no puede. ¿Por qué y cuál es la diferencia? Vamos a verla en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Keitzan, Gilach o shegilhu kerobab, mija o shemihu kerobab. Dice la Gemara, dice la Mishnah, todo esto es únicamente cuando el hombre, el papá, declaró por su hijo ser nazir y el hijo lo aceptó, se quedó callado y lo aceptó. Pero si hizo una acción en contra, por ejemplo, se cortó el pelo, el hijo, demostrando que ¿qué significa si se corta el pelo? Que no quiere recibir. O que familiares le cortaron el pelo, demostrando que no le interesa que ese muchacho, que ese niño sea nazir. O que no fue con una acción, sino con la boca. El niño vino y dijo, no me interesa ser nazir.
después de que el papá lo declaró a él como nazir, o que los familiares dijeron, no me interesa que este muchacho sea nazir, en esos casos no hay nezirut. הייתה לו בהמה מופרשת, חטאת תמות והעולה תקרב עולה, ושלמים יקרבו שלמים. ונאכלים ליום אחד, ואינן טעונים לחם. ¿Qué pasa si ya el papá declaró nezirut por su hijo? Y separaron unos korbanot, el papá mismo separó unos korbanot para su hijo, para el final de su nezirut. Y después que el hijo vino y anuló el nezirut, ya sea que lo mencionó con su boca, o que demostró una acción, o con los familiares, como mencionamos antes. ¿Qué se hace ahorita con los korbanot? Se dice la Mishnah, si eran animales que fueron designados, el hatat hay que dejarlo que se muera solo. ¿Sí? Que se muera solo, porque no se puede traer para korban. El olá y el shelamim, que lo traigan como olá y shelamim betorat nedaba. Eso sí, el shelamim, aunque normalmente el shelamim se puede comer por 2 días, en este caso que se coma por ¿cuánto tiempo? Por 1 día. ¿Por qué? Porque originalmente era nazir y nazir es un solo día. Y, o sea, hacemos jumbra de que por si acaso, que lo coma nada más por 1 día. Y aunque el nazir normalmente el shelamim viene con unos panes, en este caso no viene con unos panes, ¿por qué? Porque fue anulado el nazir. Todo esto es cuando el papá designó animales. Claramente designó animales, ¿para qué? Para su hijo, ¿sí? ¿Qué pasa si designó monedas? Si designó dinero. Entonces ahí está la diferencia que también vimos anteriormente. Hayulo maotze tomim y plulim daba. Si las designó las monedas de manera general y no especificó para hatat, para olá y para shelamim, sino de manera general, en este caso, si al final se anuló el nezirut, entonces todo el dinero cae ¿para qué? Para nedabá, y se puede comprar con todo ese dinero olot de nedabá. No hace falta comprar parte de hatat, parte de olá, parte de shelamim, no hace falta que parte vaya al mal muerto, ya que fue general, todo puede ir para olá de nedabá. Sin embargo, maot de forashim, si ya designó, si cuando designó el dinero lo designó de manera específica, que mencionó o insinuó que parte de ese dinero es para hatat, parte para shelamim y parte para olá, en este caso, maot de forashim, dme hatat yelchu leyam melach, velo neenim velo moalim, dme olá yaviu olá moalim bahem, dme shelamim yaviu shelamim venejalim leyom echad venam teunim lechem. Cuando ya designaron, como mencioné, las monedas de manera específica, en este caso la parte de hatat, como fue específicamente mencionado, la parte de hatat, el dinero del hatat, el tercio del dinero del hatat tiene que ir ¿para dónde? Para Yamamelach, para el mar muerto. Y no se puede tener provecho de ellos, y no hay meilá, por otro lado, si tuviste provecho, porque meilá se tiene únicamente de algo que va a ir al corbán. Y aquí no puede ir al corbán porque, como dijimos, el hatat se va, lo dejas morir, no va para el corbán. El dinero de olá, pues traes una olat nedabá, una olá de nedabá, y si hay meilá, porque vas a traer un corbán con eso. Y el dinero de shelamim, traes un shalmé nedabá, traes shelamim de nedabá también, y en este caso no hay meilá porque es kodashim kalim, ¿sí? Y cuando se trae este shelamim, aunque normalmente la restricción de shelamim es que se puede comer después, hasta 2 días después, en este caso le decimos que se puede comer nada más un solo día y no se trae con panes. ¿Por qué? Porque se anuló el nazir. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.